Perfecto. Ya estamos. Vale. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Derecho Administrativo le queremos dar la bienvenida a esta que es la primera jornada de Derecho Administrativo Disciplinario, que va a tener una extensión de 3 encuentros y que va a contar con la participación de importantes juristas destacados del fuero. Queremos dar un especial agradecimiento a Fiscalía de Estado, que ha colaborado incesantemente con este proyecto. Y bueno, y sin más preámbulos, iniciamos. En el primer encuentro vamos a escuchar a la doctora Vanina Sciola. La doctora es abogada especialista en Derecho Administrativo, está a cargo del Departamento de Potestad Disciplinaria en la Fiscalía de Estado de la provincia y es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Doctora, muchas gracias y la escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Gracias por venir, por sumarse a esta propuesta en un par de tres jornadas, eh, tocar una temática importante, muy importante para la provincia de Santa Fe, para los municipios también, que es los procedimientos disciplinarios, esta potestad sancionatoria que tiene el Estado en cabeza de tanto el Estado Nacional como el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Legislativo y el Judicial también, y los municipios, de alguna manera castigar, sancionar el mal comportamiento o las faltas administrativas de sus empleados públicos. Em, bueno, la idea de hoy principalmente es contarles un poco cómo es un procedimiento sumarial llevado a cabo. Mi trabajo es en la Fiscalía de Estado. Nosotros tenemos una especial competencia para hacer este tipo de trabajo, de trámites sumariales. Yo voy a ir guiándome con un PowerPoint. Si hay preguntas o consultas, pueden levantar la mano, pueden hablar, pueden interrumpir, no hay problema. Si no, al final voy a abrir un espacio para que evacúen dudas. Va a haber muchas cosas que me voy a quedar con ganas de decir seguramente porque son muchos vericuetos que tiene este procedimiento sumarial. Hoy, principalmente, yo quiero hacer foco en lo que sería el trámite de un sumario, desde el inicio hasta la culminación. Y no me voy a meter en la parte recursiva, porque de eso se van a ocupar mis compañeros en el próximo encuentro. Entonces, sí voy a aclarar cuando ese acto sea pasible de algún tipo de recurso, pero no me voy a detener ahí, tampoco en la parte de la revisión que puede hacer los controles de legitimidad que hace luego la Cámara, la Corte o algún tribunal administrativo en particular, ¿sí? Entonces, la idea de hoy, bueno, yo me baso por mi competencia en la 8525, entiendo que hay muchos regímenes especiales, cada cual hará su parangón, por supuesto que pueden preguntar, y, y bueno, y ahí vamos por ahí. Está compartida para la gente del... No, yo no la veo. No. Una cuestión técnica que ya le comparto a la gente que está por Zoom, perdonen porque acá. Ahí vamos. Ahora sí. Acá, ahí está. Excelente. Bien, entonces. No. Empezar de nuevo. Bueno, lo primero que voy a remarcar es que la potestad disciplinaria o esta aptitud o facultad que tiene el Estado en su carácter de ente público, de sancionar o de castigar a sus empleados, nace de un especial vínculo, de una sujeción que tienen los empleados públicos al régimen del empleo público. Esta potestad sancionatoria
se podría decir que es como macro, esta potestad de castigar se subdivide en dos grandes ramas. Una es más dirigida al administrado. Cuando digo el administrado es una persona, por ejemplo, que va, una mujer que decide ir a parir un hijo al hospital público, una persona que tiene un transporte de carga y tiene que atenerse a una legislación del exceso de cargas en su transporte privado. Bueno, y así sucesivamente. Las multas, las faltas, no pagar los impuestos al día, tener moras. Bueno, esa sería como la potestad sancionatoria para el administrado en general. Y por otro lado, un poco más específico, la potestad sancionatoria disciplinaria, que es esta que vamos a tratar hoy, la que se despliega en relación a la sujeción, al vínculo especial que se crea de empleo público entre personas que voluntariamente se someten a un régimen especial para trabajar para la administración, ya sea municipal, provincial, nacional. Cuando son nombrados como empleados públicos, empieza para ellos este régimen especial de sujeción a determinados deberes que tienen que cumplir, algunas prohibiciones que tienen que acatar. También tienen, por supuesto, algunos derechos especiales por pertenecer a este régimen. Eh, y se ponen en juego, entre los derechos que estoy mencionando, dos muy importantes. Uno es el de la estabilidad del empleado público y el régimen disciplinario. El otro es a la remuneración del empleado público y el régimen disciplinario. Son tensiones muy evidentes cuando ponemos este andamiaje a funcionar del régimen sancionatorio disciplinario. Un poco la idea es ¿cómo vemos, digamos, este especial cuando pasa un hecho o una situación que, pues, ya sea por una acción o por una omisión, da lugar a una falta, a un incumplimiento, a una violación? Siempre al principio es hipotético porque no sabemos si realmente ocurrió. Lo que vemos, yo quiero llegar acá, el hecho, diríamos, lo que vemos siempre es solamente qué régimen le tengo que aplicar. Si estoy en la municipalidad, cuál será el régimen, si es vialidad, si es la EPE, si estoy en el escalafón seco del empleado público. Entonces, esa investigación que se abre, que es lo que está en el círculo rojo, ella pone las manos en mi computadora, no saben dónde se está metiendo. Disculpen, acepté la grabación. ¿No? Perdón. No, no, no sabía qué necesito. Bueno, solucionado el tema técnico. Bien, entonces se me fue la pantalla, no era acá donde estábamos. Ahí. Bueno, visto entonces esta situación de que ponemos el foco en el hecho y cuál es el régimen para llevar adelante la investigación. Muchas veces, además, tenemos que tener en cuenta los operadores jurídicos que vamos a aplicar finalmente una sanción. ¿Qué otros normativas resultan aplicables, ya sea para garantir el derecho que tiene la persona que estamos investigando y también ejercer, digamos, nuestro derecho a investigar, a buscar la verdad material, a no solo apegarnos a la formalidad? ¿Qué otras leyes, normativas, tratados tenemos que tener en cuenta cuando abrimos este tipo de expedientes o de trámites de tipo sumarial o de investigación o disciplinario? Porque a veces algo que parece a primera vista muy pequeñito puede terminar siendo un recurso extraordinario, ¿sí? Entonces, lo primero, diríamos, es que siempre que vamos a iniciar o que vamos a darle curso, andamiaje a un sumario, a un procedimiento disciplinario, tener en consideración que de ese hecho se aplica no solo el derecho local de la falta cometida, sino todo lo demás, tener en cuenta qué otras normas transversalmente se aplicarían a ese supuesto. Este sería el caso del estatuto de los que están regidos por la Administración Central, de la Ley 8525, quienes no tienen un régimen especial, ¿no? Entonces, empezaríamos porque rigen los artículos del 8525, supletoriamente, la 8525 nos manda al Código Procesal Penal. Si se presentaran recursos administrativos, tendríamos que aplicar el decreto 4174, la Constitución de la provincia, la Constitución Nacional, que tratados internacionales o pactos internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional
desarrollo económico, social y cultural, los pactos de no discriminación, las cuestiones transversales como género, discapacidad racial, etcétera, de acuerdo al supuesto que estemos analizando, la Convención Anticorrupción y así sucesivamente. Y todo esto que se analiza, diríamos que no lo podemos perder de vista, se vincula con el principio fundamental de libertad de acción de las personas. Sabemos que las conductas son reservadas, excepto aquellas que están reguladas de que no las podemos hacer o las tenemos prohibidas o las tenemos que cumplir de determinada manera. Como por ejemplo asistir al lugar de trabajo, los días que marca la legislación o el reglamento que nos atiene, la cantidad de horas que dice ese reglamento, los días de semana que marca el reglamento, no los que yo creo conveniente para cumplir lo que tengo que hacer en la oficina, sino lo que dice un reglamento. Ese apego, diríamos, a las formas, siempre se pone una tensión entre la libertad de acción de la persona y lo que marca el reglamento de que habría que cumplir. Entonces, es ahí, en ese especial cumplimiento de deberes, de derechos y sobre todo de las prohibiciones, que el régimen sumarial empieza a cobrar vida, si se quiere, ¿sí? Entonces, la potestad disciplinaria, para dejarles un concepto de doctrina, si se quiere, eh, es la potestad estatal de castigar, entendida como la facultad de privar de un derecho a una persona a raíz del incumplimiento de una obligación normativa a su cargo. Eso sería, en resumen, lo que es la potestad disciplinaria. Eh, es muy importante para quien va a sumariar, diríamos, para el instructor al que le toque ese papel, eh, tener en cuenta este acto de nombramiento, en qué momento ese sujeto tomó posesión, cuáles son las normas que están vigentes para él, qué calidad tiene en relación al vínculo laboral, porque vamos a ver que hay sujetos que están excluidos del régimen del procedimiento disciplinario. Entonces, para los operadores sería del personal, recursos humanos, es fundamental que tengan en claro qué importancia tiene esto de la toma de posesión del cargo con las funciones para las cuales está asignado. Porque no es lo mismo que te asignen una categoría de ingresante, que tomes posesión de un cargo de jefe o de director de un departamento o de coordinador, las responsabilidades para uno y para otro van a ser distintas, aunque parecería que ejecutan los mismos hechos, pero después a la hora de analizar puntualmente quién tenía más responsabilidad que quién en cumplir determinada norma, va a ser muy importante que haya tomado posesión en el cargo que decimos que tiene, que ostenta esa persona. Bien, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el tema de la aplicación de los principios del derecho. Sabemos, por lo que vimos recién, que no solo hay principios que van a estar contenidos en el régimen especial que regula el sumario, sino que va a haber otros principios que derivan del Código de Procedimiento Penal, de la Constitución de la Nación, de los pactos internacionales. Yo no me voy a quedar mucho en esto, pero sí voy a nombrar algunos, no muchos, pero algunos voy a nombrar. El primero, que hace al derecho administrativo en general, la mayoría, no sé, pero creo que acá casi todos somos administrativistas también, es el principio de legalidad, ¿no? De que no hay crimen en el caso de buscar una falta o la comisión de falta sin una norma que prescriba o sea, ese castigo o esa sanción, o que eso está prohibido o que debía hacerse de determinada manera. Este principio, este apego a la legalidad, eh, es una garantía del procedimiento administrativo, sancionatorio, también del derecho constitucional, del derecho penal, de los derechos internacionales, tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como los pactos. Y también nos hace ver que para la administración pública, esa potestad, o sea, de sancionar, no es discrecional. No puede elegir si investigar o no. Es irrenunciable para la administración que cuando toma conocimiento de que se produjo determinada conducta, hay que investigar. No está lo que podrá o no podrá es sancionar.
Lo que no puede decidir es si se investiga o no el hecho. La apertura del sumario es una obligación para quienes sean los ejecutores de la administración de cualquier ente que estemos hablando, sea municipal, provincial o nacional. Eh, y por otro lado, que también es muy importante a tener en cuenta, el tema de la dignidad de la persona que estamos investigando. Así sucede que, si bien en la Constitución Nacional no está nombrada, sí, por los tratados internacionales que fueron incorporados de los derechos humanos, 75, inciso 22, y además en la Constitución de la provincia de Santa Fe, en el artículo 10, la dignidad de la persona es un elemento que no nos puede pasar desapercibido o que no vamos a tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, hacer pruebas que son irreproducibles, que las vamos a producir una sola vez, o al momento de correrles las vistas, darle las garantías de su defensa, del debido proceso. Y también sucede que las nuevas políticas de los gobiernos abiertos, donde la transparencia, la información, el acceso a la información pública, nos ponen a las quienes hacemos los sumarios en una tensión permanente de cuánta información te voy a dar acerca de esta persona que estoy investigando y qué tanto debería saber la población en general con este derecho a informarse sobre las cuestiones públicas, qué tan público es el sumario y desde qué momento es público, si en la etapa de la investigación, si en los primeros 15 días del secreto, si después cuando está la sanción. O sea, ¿hay derecho a que todos se enteren cuánto te sancionaron y por qué, cuántos días te van a descontar del sueldo? También hay un decreto, digamos, que ordena que se puede publicar, o que se deben publicar en realidad, los salarios de los empleados públicos. Entonces, diríamos que, de acuerdo a esa normativa, si te descuentan del salario porque tenés una sanción, también podría ser público. Es un interrogante, ¿no? Pero siempre también está esta tensión, se da esta tensión entre la dignidad de la persona, la privacidad o la intimidad de lo que sea que se está investigando y este derecho que tienen los ciudadanos, los administrados, a la transparencia, la información pública, el acceso a los datos, el acceso a las actuaciones. Bien. Hay algunas personas que están vinculadas a la administración pública que están excluidas de la aplicación del proceso disciplinario. Estas personas están enumeradas en el 85-25 y cada régimen tiene los suyos, pero principalmente coinciden en ser el personal de gabinete, los funcionarios políticos, el personal militar, ya sea en actividad o retirado, el personal de las fuerzas de seguridad, o sea, la policía, y aunque estén retirados también, el clero oficial y quienes tengan, digamos, una vinculación a la administración y tengan un régimen especial. Por ejemplo, los docentes, el API, el Tribunal de Cuentas, ahí yo les nombro algunos. También muchas veces sucede que ese régimen especial, ante sus silencios o sus vacíos, va a remitirle al 85-25. Entonces, en general, este es como que el reglamento que estamos viendo es el básico o la base de los procedimientos en general de la administración pública provincial. Bien, llegado a este punto, voy a enumerar, solo a manera de recordatorio, cuáles son los derechos que tiene el personal permanente cuando está vinculado a la administración. La estabilidad, la igualdad de oportunidades en la carrera, la retribución justa, indemnización, compensación y reintegros, a menciones especiales, derecho a la capacitación, licencias, justificaciones y franquicias, asociarse a la asistencia social de la gente y su familia, a solicitar traslados y permutas, a interponer recursos, a renunciar al cargo y al régimen jubilatorio. No se ve. Gracias. Hay algunos otros derechos que yo entiendo que el 85-25 está, o sea, sabemos que es de la época del proceso, que está un tanto desactualizado. Entonces yo acá incorporé algunos otros derechos que surgen de regímenes especiales que creo que el trabajador tiene. A un ambiente de trabajo libre de violencia, a la no discriminación, a la jornada de trabajo y al trato digno.
Estos, digamos, derechos que también podrían ser pedidos o cuestionados por un trabajador de la administración pública, no están en el 85-25, pero podemos decir que fueron incorporados de distintas maneras, principalmente por normativa internacional y la reforma de la Constitución. Bien, ahora vienen la parte de los deberes, que van a ver ustedes que son bastante más, casi el doble diría yo. Los deberes que tiene un empleado es, empezando por el inciso A, prestar servicio en forma personal, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones, forma y modalidad que determine la autoridad competente. Observar en el servicio y fuera de él una conducta intachable, decorosa, conforme a su cargo y función. Conducirse con respeto, tacto, cortesía en su trato con el público, con sus superiores, con los compañeros y subordinados. Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con competencia para darla. Rehusar dádivas, obsequios, recompensas o cualquier otra ventaja con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. Guardar secreto o reserva con respecto a todos los hechos o informaciones de los que tenga conocimiento. Promover las acciones judiciales que correspondan cuando públicamente sea objeto de imputación delictuosa, pudiendo al efecto requerir patrocinio legal gratuito, permanecer en el cargo en caso de renuncia por el plazo de 30 días corridos. Continuamos, ¿no? Declarar todas las actividades que desempeñen, el origen de los fondos, de los ingresos, a fin de establecer si son compatibles con el ejercicio de sus funciones. Declarar su situación patrimonial, modificaciones ulteriores. Promover la instrucción de los sumarios administrativos del personal a sus órdenes, cumplir íntegramente y en forma regular el horario de labor, excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda originar interpretaciones de parcialidad o por incompatibilidad moral, encuadrarse en las disposiciones sobre incompatibilidad y acumulación de cargos, responder por la eficiencia y el rendimiento del personal a sus órdenes, velar por la conservación de bienes del Estado, de los terceros, que se pongan bajo su custodia, y continuamos, usar la indumentaria de trabajo, si se establece en una reglamentación, llevar a conocimiento de la superioridad todo acto que conocido en el ejercicio de su función pueda causar perjuicio al Estado, cumplir con sus deberes cívicos y militares, declarar la nómina de familiares a su cargo, comunicar dentro del plazo de 30 días de producido un cambio de estado civil o variante de carácter familiar, acompañando documentos, declarar el domicilio real, constituir domicilio legal para los efectos de la relación de empleo, declarar en los procedimientos sumariales, someterse a potestad disciplinaria y ejercer la que le competa, someterse a examen psicofísico, cuando lo disponga la autoridad. Y la última, bueno, iniciar las acciones en caso de que estén en condiciones para jubilarse, reconocimiento de servicios, al menos, bueno, con un plazo. Ahí en la W terminan los deberes. Estos deberes, que así leídos son un montón, parece una carga, son los que después, en una actuación sumarial, nosotros analizamos como el incumplimiento o la falta. Es de acá que sacamos el material para atribuir, imputar de responsabilidad a un sujeto que incumplió o que faltó o que omitió el cumplimiento de alguno de estos deberes, ¿sí? Cada reglamento especial, reitero, tendrá el suyo, y hay reglamentaciones que agregan algunos otros. Hay algunos conceptos indeterminados en estos términos, diríamos. Hay algunos que se les da contenido en sentencias, en dictámenes de Fiscalía de Estado, en las asesorías jurídicas de cada una de las reparticiones. El deber de diligencia, por ejemplo, la ausencia injustificada al servicio, pero uno puede asistir al servicio y la inercia, diríamos, la apatía o la bulia, el no realizar nada, aunque esté físicamente en el lugar, la desatención en el cumplimiento de las propias tareas, el comportamiento que produzca interrupción o perturbación en la regularidad o en la continuidad del servicio. Y también este concepto lleva implícito esto de la fidelidad o de la lealtad con la administración pública, porque entendemos que el operador, o sea, el que se vistió de empleado público, el que decidió acogerse, diríamos, a este nombramiento y ser parte de la administración pública provincial, tiene que comportarse con
una conciencia moral, si se quiere, con una voluntad de ir actuando constantemente en interés de la provincia, o en interés de la municipalidad, o en interés de la nación, en interés de ese interés general, del bienestar general, y esa dependencia, digamos, que genera en cuanto al vínculo, no es, subjetivamente no la puede modificar, sino que la política pública de gobierno del momento es la que define cuál es ese comportamiento esperable o por dónde ir. Y sabemos, los que tenemos varios años que cambiamos a veces las gestiones, que cambia, que eso no es para siempre, no es que un día vos te nombraron, llegaste y dicen estas son las políticas públicas que tenés que respetar y para siempre los 35 años de servicio van a ser las mismas. No va a ser así. Es cambiante el tema de las capacitaciones, la adecuación, la información, el leer los reglamentos, las resoluciones que te van mandando el jefe de recursos humanos, el que hace de secretario privado, el legal y técnico, no importa el que sea, hacen a que uno esté actualizado a lo que se espera de uno en el trabajo, de cada uno del empleo público. ¿Sí? Entonces, y eso no es definitivo, no son solo los deberes que están enumerados en la 8525, sino que se modifican con el tiempo. En este cumplimiento de intereses por la administración pública también implica, por ejemplo, la confidencialidad, el guardar secreto de algunas cuestiones hasta que salgan a la luz, diríamos, ejercer las funciones según esa finalidad que propone la administración pública. También el decoro en el comportamiento que se espera no solo en el momento de cumplir la función, sino afuera también, que lo exige como un cumplimiento de rectitud o buen comportamiento dentro y fuera de la administración pública. Bien, hasta ahí sería como el cumplimiento, a grosso modo, de los deberes de un empleado público, cuyo incumplimiento puede dar lugar a que se inicie un sumario. Luego hay un artículo que es más preciso todavía, que es de prohibiciones. Estas prohibiciones tienen que ver principalmente con que cuando está en juego el interés de la administración pública y el interés particular. Esto tiene que ver con las incompatibilidades. Por ejemplo, puedo tener otro trabajo yo en Fiscalía de Estado y ser abogada de la municipalidad. Puedo ejercer, tener, no sé, un supermercado en mi casa a la misma hora que tengo que ir a cumplir el trabajo. Eso tiene que ver, las prohibiciones tienen que ver siempre con una tensión entre lo privado de la persona en su desempeño de su vida, todo esto que puede hacer o no hacer, y siempre va a haber excepciones a ese régimen. El caso típico es la docencia. Por ejemplo, los profesionales que ejerzan en cualquiera de los regímenes especiales o el general también, siempre va a estar la excepción de que pueden ejercer la docencia, siempre que no afecte el horario de cumplimiento de trabajo efectivo en el lugar que esté. Bueno, estas prohibiciones serían efectuar o patrocinar trámites administrativos referentes a asuntos de terceros que se vinculan con la función, administrar, asesorar, dirigir, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas o integrar sociedades, salvo las de acciones que gestionen o exploten concesiones de la administración en el orden nacional, provincial o municipal, que sean proveedores o contratistas de la misma, recibir directa o indirectamente beneficios asignados en contratos, concesiones, franquicias, adjudicaciones, celebrados o otorgados por la Administración Nacional, provincial o municipal, mantener vinculación que le represente beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por la dependencia donde presta servicios, realizar con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, propaganda, proselitismo, coacción ideológica o de cualquier otra naturaleza, realizar gestiones por conducta de personas extrañas a las que jerárquicamente corresponda en todo lo relacionado con los deberes, prohibiciones y derechos establecidos por este estatuto, organizar, propiciar directa o indirectamente, con propósitos políticos, actos de homenaje o reverencia a funcionarios en actividad, suscripciones, adhesiones o contribuciones. Utilizar con fines particulares los servicios del personal y bienes destinados al servicio oficial. Bien, este sería como el rubro de las prohibiciones, lo que tiene prohibido hacer. No voy a volver a hablar de esto. Sí, me voy a quedar un poquito con, vuelvo al tema de principios, solo para mencionar lo que surge del estatuto de la ley 8525,
que tiene que ver con que a una falta administrativa le corresponde una sola sanción. Es decir, si yo detecto que alguna de estas violaciones, prohibiciones, de incumplimiento de deberes, hago una investigación, a esa falta, diríamos, es una sanción única. También, esto está establecido en el artículo 50 del 85-25, cuando enumera cuáles son las sanciones que se pueden aplicar y dice que el principio de la sanción única. También tenemos establecido el juicio previo, si se quiere, en el 85-25, cuando dice que las sanciones mayores de 20 días de suspensión solo pueden disponerse por sumario previo. O sea, hay que hacer sí o sí un procedimiento. Ahora ya vamos a ver lo abreviado. También trae de alguna manera los derechos del imputado, la defensa técnica, a guardar silencio, a que no sea considerado en su contra el silencio. Bueno, y la aplicación de las normas del Código Procesal, que ya se los conté antes. Sí. Sí, Caro. Ay, muchas gracias. Te hago una pregunta que tenemos un caso ahora, unos agentes, tenemos varios, pero te digo puntualmente de uno para que sea bien gráfico. Un agente que falta por licencia médica, esa licencia médica no es tomada por higiene y salud de trabajo, entonces se le descuenta el día por aplicación del decreto este del 76, creo que era, pero además se le aplica una sanción de suspensión. Posteriormente, Higiene y Salud hace un trabajo de investigación donde detectan que el certificado médico era adulterado. Entonces nos vuelven a mandar. Y la pregunta es, si la sanción de suspensión, que era por la falta injustificada, incluye, bien, No. se lo puede volver a someter a un procedimiento Por disciplinario. adulteración del documento. Perfecto. Claro, sería otra la imputación. Perfecto. Porque fue posterior, sobre Claro. todo porque fue posterior. Sí. Y porque la sanción de suspensión no incluyó en su fundamentación la adulteración del Claro. certificado. Porque se tomó conocimiento después. Posterior, sí, Claro. sí. O sea que Perfecto. cabe un inicio de sumario por esa causa. Perfecto, muchas gracias. No. Sí, aparte. Sí. Iremos. Sí, no me molesta mucho. Seguimos. Sí. Bueno. ¿Continuamos y quieren hacer las preguntas después al final? ¿Les No, no parece? sé. No, como ustedes quieran. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí no, como El quieran. disertante está Ah, sí. Disponible. disponible para ¿Avanzo? responder. Avanzo. Bueno, no, porque entendí que venía por el non bis in idem, porque yo como que salteé los principios. En realidad me interesa más hablar del trámite. Les pido disculpas porque me encantaría poder todo, pero me llevaría 2 horas hablar solo de principios. Entonces quiero ir al trámite. Me doy cuenta que la hora me pasa y me gustaría que, de última, volvemos. O si se relaciona, volvemos. Sí. No, al No, está contrario, bien. Caro, no, sí, No, aporta está para todos, porque todos tenemos algún caso de certificado apócrifo. Em, bueno, yo nombré los principios, o sea, lo que hice fue poner en valor, creo, en la búsqueda, porque me puse a buscar. Cuando surgió esto de empezar a hacer capacitaciones con el tema disciplinario, lo más fácil para mí es ir al derecho internacional público, porque es lo que sé, es mi materia de la facultad. Es lo que me resulta fácil, ir a los tratados, por ahí lo más difícil es encontrar cerquita de uno a dónde están contemplados los principios. Para mí encontrar que estos principios, tanto el de juicio previo como el de la sanción única, estuvieran enumerados y que en realidad cuando yo quiero fundamentar en esos principios nunca uso estos artículos. Y fue un hallazgo, o sea, un hallazgo de decir, bueno, poner en valor, aunque sabemos todos que necesitamos urgente una reforma, yo calculo que ahora que tenemos reforma constitucional va a venir al régimen disciplinario una reforma, y lo que hacemos en general es acudir o al Código Procesal Penal para aplicar los principios o a la Constitución de la Nación, al 18, al 14 también, a los del Código de Procedimiento y también, por supuesto, a la Carta Americana de los Derechos Humanos, con su artículo 8, y todo lo que es derivado del 18, del debido proceso, y el 75, inciso 22. Todo lo que es
digamos, los principios, como les dije cuando arranqué, que no solo los miramos desde el lugar del que está siendo investigado, del imputado, también nosotros como investigadores, cuál es la búsqueda de esa verdad, qué tenemos que analizar, cuál es el límite como operador jurídico, porque los principios marcan eso, le marcan al juez, le marcan al operador jurídico, en este caso al investigador, al que va a concluir si castigar o no, cuál es el límite, hasta dónde puede llegar y qué cosas no va a poder, a dónde no tiene que avanzar. Entonces, esto de no caer en la trampa de que algo que ya sucedió, que parecía como por ejemplo en el caso que comenta Carolina, que desde de unas faltas injustificadas, que bueno, seguramente una suspensión en razón de eso, pero después advierten que había otro hecho, que ese certificado, eso no es juzgar sobre lo mismo, sobre la misma situación o sobre el mismo hecho, era más grave. Entonces, poder avanzar, diríamos, en ese procedimiento disciplinario y en cualquier otro, siempre teniendo en consideración los principios y también cuando no son aplicables, porque a veces los principios sirven para decirnos, no, está bien, lo que estás haciendo es correcto, podés avanzar. Bien, sobre legalidad ya hablé. Quiero entrar al procedimiento. El procedimiento simple, que sería esta fórmula para poder sancionar a un empleado sin darle íter o el trámite a todo el procedimiento sancionatorio con sus traslados, con sus vistas, con la producción de la prueba. ¿Por qué sucede esto? Si bien la regla o el principio es que no se puede sancionar sin un juicio previo, que no se puede, esta sería la excepción a la regla, porque son faltas administrativas que se comprueban objetivamente, que en sí mismas, muchas veces ahora por medios tecnológicos, uno sabe la cantidad de días que faltó la persona, el agente. ¿Cuál es la única garantía que se le da al imputado, al que está, es que tenga la oportunidad de defenderse? Entonces se le va a correr un traslado por 2 días. En el 85-25. Es un procedimiento sumarísimo, breve, donde la persona puede presentar un descargo, el que está siendo investigado, y decir qué es lo que sucedió, si no sucedió, si hay un error administrativo, técnico, lo que sea. Lo que sí ese traslado que le corremos tiene que ser con expresión de los hechos que se le imputan, con la atribución de por esos hechos te corresponde esta sanción y los incisos que correspondan para que se pueda defender con la prolijidad necesaria de qué lo estamos acusando. ¿Sí? Bueno, y después de esa defensa técnica, la persona podría traer pruebas o no, o solamente defenderse y ya pasa a conclusiones. Este procedimiento simple o breve, diríamos, está previsto para sanciones menores de 20 días de suspensión, para las sanciones de cesantía, que tienen que ver con las faltas injustificadas, justamente las inasistencias injustificadas, el abandono de servicio, y también está dirigida a los superiores que omitan la denuncia del personal comprendido que no preste servicio justamente en forma regular, y también se va a adoptar el mismo temperamento para el agente. Es decir, esta misma falta injustificada, abandono de servicio, y esto está principalmente vinculado que ¿para qué existe el procedimiento disciplinario? ¿O cuál es el fundamento? Que la administración pública funcione, lo que se habla del interés público secundario. El primario es que cumplamos hacia afuera, o sea, que se preste la salud, el transporte, la atención en las mesas de entrada, etc. Hacia adentro, ese interés público secundario es hacia adentro y es a que se preste en debida forma. Entonces, para eso yo necesito el recurso humano. Si el recurso humano falta, no hablo de falla, dije falta nomás, ya no tengo ni siquiera la base para empezar a pensar en cumplir el interés general, o sea, el interés público. Entonces, eso hace que se concatene, digamos, esta forma expulsiva, si se quiere, e inmediata, rápida, acelerada del empleo, que yo creo que Ibarra no me va a dejar mentir, los docentes y los policías son los que más utilizan este sistema, digamos, es donde más se ve, no sé, en salud, claro, un montón también.
Así. Bueno. Hay, digamos, lo que sucede después del descargo es que el sumariante va a tener que elaborar las conclusiones, va a aconsejar, digamos, como una cuestión objetiva y técnica a la cesantía. El acto administrativo tiene que estar fundado, motivado, no porque sea así de sencillo y matemático, no tenemos que redactar, sí hay que redactar esas conclusiones. Eh, la jurisprudencia local de la Cámara Contencioso, o también de la Corte, son constantes en decirnos que sí, que es un procedimiento adecuado, que el derecho de defensa está garantizado con ese traslado, que es objetivo, eh, siempre que se respeten estas garantías mínimas, que sería el dar conocimiento de lo que se le imputa, ¿sí? No se le podría directamente notificar la cesantía. Por más que yo sepa que faltó los 10 días, los 15, los 20, el año entero. No, primero hay que correr el traslado. Eh, bueno, pasado el procedimiento breve, vamos a entrar al sumario, propiamente dicho. Los sujetos, digamos, que se involucran en un trámite sumarial son el sumariado, que puede ser singular. ¿Vos querías hacer una pregunta? Dale, gracias. En el régimen que ustedes citan, no Sí. me es familiar porque nosotros aplicamos el régimen policial. Solamente a modo de conocimiento y que me sirva a mí como antecedente. Ante un sumario por abandono de servicio, sea, bueno, perdón, nosotros hablamos así, no sé cómo es el término que ustedes utilizan laboralmente. A un abandono de servicio, sea 2, 10 días, no me importa la cantidad de días. Llega un nuevo sumario de ese empleado policial nuevamente por abandono de servicio. Ese segundo sumario, para la opinión más que todo es personal, es decir, es saber cómo lo manejarían ustedes o otros ministerios o municipalidad. Ese segundo sumario, que ya teniendo un antecedente de abandono, ¿daría a ustedes para una destitución? ¿Sería una exoneración? En la policía nosotros tenemos, la máxima pena nosotros es destitución. No tenemos más el concepto de exoneración ni cesantía. Directamente, digamos, la pena máxima administrativa que nosotros usamos es destitución. Hay casos, nosotros tenemos, los chicos estamos sentados acá, más o menos entre 15 y 20 años en la fuerza. Ujú. Hemos visto sumarios que quizás llegaron a tener hasta 3 antecedentes de abandono de servicio y después se les dio la destitución. Hoy por hoy, en el cargo que a mí me toca decidir, quizás parezco con mano más dura, pero me parece demasiado beneplácito porque demasiado bueno estamos siendo, en el sentido que todos sabemos que tenemos que cumplir nuestras funciones y el Estado no tiene por qué estar diciéndonos a nosotros que vengamos a trabajar. Entonces a mí me parece que igual sé que llegan a Fiscalía de Estado porque obviamente la destitución entramos por un decreto del gobernador y nos vamos por un decreto del gobernador. Pero mi pregunta es un poco en conocimiento de las otras áreas administrativas, es si se les ha pasado, como nosotros ahí escuché docentes y policía, tenemos estos antecedentes. Es decir, hoy la gestión que yo estoy a cargo, soy la vicedirectora de la asesoría letrada de policía de provincia, es decir, de lo que es el jefe de policía y la plana mayor. Por nuestra oficina se analiza esa parte de que usted decía recién de la conclusión, a los fines de que sí correspondería, ese es el término verbal que nosotros usamos, una suspensión de empleo o una destitución. La pregunta que hoy yo, en la gestión que estoy con el doctor Teste hace unos 4 años, es creo que es suficiente ya si tenés un antecedente negativo, ya el segundo da para la destitución. Me parece, o capaz que soy muy rigurosa. Eso es lo que, más que Sí. todo, conocer un poco cómo se trabaja en otras áreas y ustedes de Fiscalía, ¿cómo lo ven? Sí, hay una reiteración de falta, inclusive es la misma conducta, porque es abandono. Sí, sí. Joana Ibarra, de la Asesoría Letrada de Fiscalía de Estado, te va a Sí, contestar sobre los el antecedentes. tema... Claro. Como la red. Sí. Perdón. La disponibilidad es una cautelar que se usa de manera muy precautoria, no es que la usamos a gusto y piacere, porque afecta a los saberes. La persona se le quita la credencial policial, el arma, no puede prestar servicio, no puede hacer adicionales. Por supuesto que mientras está sumariado no puede ascender y ni hablar si está en disponibilidad. Por eso digo que es una medida que se usa de manera precautoria y cuando realmente el hecho lo justifica.
¿Cuándo se pide un abandono de servicio? Si al momento de que se lo ha citado, abriendo un paréntesis, nosotros en la policía tenemos un problema con el tema de las citaciones porque quizás mucho personal son de Vera y presta servicio en Rosario. Entonces las notificaciones a veces se complican y usted dice, bueno, pasaron 30 días hasta que yo estoy pidiendo la apertura del sumario y el paso de disponibilidad. Sí, pero porque también es difícil notificar en la provincia. Es otro tema. Pero Sí, lo que... vamos a ordenar la respuesta. Por eso, A lo primero, digamos, no, porque acá los chicos cerca mío me sí, preguntaban qué pasaba mientras sí, tanto. hay En el una, mientras tanto, claro, o sea, nosotros, la primera consulta que tiene que ver con que ante una destitución, o sea, ante un abandono de ante un abandono de servicio que se... servicio que ya se repite. Exacto. Y se Espera, aplicó la primera vez la una primera vez suspensión una de suspensión, empleo esperamos un segundo. porque no tenía Sí, antecedentes. sí. Es Te- la te- reiteración de las faltas ya una vez cometidas, ya estando en el abandono. ¿Sí? No, a ver, supongamos en el año 23 tuvo un sumario por abandono de servicio y en el 25 viene de vuelta Ahí con un nuevo también sumario, pérdida de otra vez por confianza, abandono de pérdida servicio. confianza. ¿Cómo? Pérdida de confianza. Vos no podés, es decir, pierde el Estado pierde la confianza en ese personal, en el cual acude a reiteradas faltas. ¿sí? Lo que pasa es que en el sistema del 85-25 nosotros tenemos regulado 10 inasistencias, más de 10 inasistencias, y tenemos que sancionarlo en el lapso de un año. Claro, es ¿sí? distinto, claro, Y nosotros tenemos otro. en ese año nos cesanteamos. Bien, ¿sí? Entiendo. En el caso de policía, ustedes lo inician con 2 inasistencias. Sí, lo que pasa es que también tenemos una doble escala de faltas leves y Claro. faltas graves. Sí, sí. Hasta 4 días es una falta leve y se le aplica apercibimiento simple, apercibimiento agravado. Más de 4 días ya pasa a ser falta grave y la sanción es Lo que suspensión. se puede hacer es acumular las inasistencias y constituya falta grave para ser destituido. Sí, En el mismo procedimiento. Sí, en realidad el antecedente el otro ya está cerrado, pero a los 2 años me vuelve con un sumario nuevamente por abandono. Supongamos Claro, que a ver, hay 5 yo no días. sé, no me la sé. pérdida de confianza. Sí, Claro. creo que sí. Y Nosotros tenemos un artículo que nos permite graduar la sanción. Y lo más importante es el antecedente de la persona. O sea, yo pido su legajo personal y le pregunto a Recursos Humanos, ¿tiene antecedentes? Entonces, si yo tengo el número que me coincide en el nomenclador, porque es matemático, incumplió con el H, le corresponde cesantía, pero tiene antecedente, entonces H más. Entonces, capaz que no es una cesantía y pasa a ser una exoneración. Pero nosotros tenemos cuando digo nosotros 85-25, y sé que muchos regímenes especiales lo tienen, calculo que ustedes no lo sé, No. la facultad de graduar esa sanción en función de la gente en particular, no de la falta cometida, sino de quién es este sujeto. Nosotros tenemos, el jefe de policía con el departamento judicial te gradúas y de 5 a 10, 15 o 30 días de suspensión de empleo. Pero más allá de la graduación, yo lo que digo, para mí, basta un antecedente como para que cuando venga el segundo sumario por el mismo hecho, se pida la destitución. Sí. Porque Pero hemos si tenido vos- a lo largo de estos años gente que ha tenido 3 sumarios de abandono de servicio y en el cuarto se le pide la destitución. Claro. Creo que el principio de lo que dice ella, la falta de confianza, falta de es confianza. clarísimo. Claro, pero es un tema de graduación de la sanción, de la segunda sanción, porque la primera sanción vos la aplicás teniendo en cuenta lo que dice el régimen. Sí, con Y la la suspensión segunda, de empleo, por ejemplo. claro, y la segunda lo que hace es, se agravó por ser la segunda. Exacto. Lo que vos te estás preguntando es cuántas veces tiene que agravarse, dirían. Exacto. ¿Cuántas se necesitan? La pregunta es cómo los otros lo manejan, digamos, municipalidad, Ministerio de Educación, ante reiteradas conductas de abandono. En la municipalidad, por ejemplo, está graduado parecido a la provincia con la cantidad de inasistencias que hay. Claro, Claro, digamos, si no llega a 10, le corresponde la suspensión, apercibimiento de suspensión, y si pasa de 10, le corresponde la cesantía. Así que digamos, no. Sí, Aldo, son iguales que en la provincia. Claro, es Claro. igual que en la provincia. Bueno, un Exactamente. poco para cerrar y ordenarnos, por ahí podemos hacer las preguntas al final y darle dinámica. Con el respecto a lo que decía la colega, me parece que hay que diferenciar 2 cuestiones. Una, que son las consecuencias jurídicas de los incumplimientos, que seguramente en el estatuto policial tendrán, como decías vos, tantos días corresponde tal sanción. Y otro factor tiene que ver con la graduación de la sanción, como decía la colega Ciola, ¿no?
que está en otra parte, que tiene en cuenta cuáles son los parámetros y los valores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de aplicar una sanción para agravarla o hacerla mermar, ¿no es cierto? Donde está la gravedad de la falta, los antecedentes y las consecuencias que pueda tener para la administración. Entonces, habría que verlo separado. Un lado, Claro. Claro. está bien por eso, está respondido. Y eso Sí, sí, pero es otro. Claro. está bien, son Claro, hechos claro. distintos por ahí. Claro, yo cuando nos juntamos hará un mes para preparar estas jornadas, armamos un esquema. Si viene diciembre ya, nosotros tenemos muchos compromisos todos asumidos, pero para mí era muy importante que se haga una por régimen especial. Educación tiene que tener el suyo, policía el suyo, penitenciario el suyo, salud el suyo. Yo, para el año que viene, o sea, nosotros desde Fiscalía de Estado, Esquivel, me das la derecha, Rocío también, nos comprometemos a colaborar porque nosotros revisamos, hacemos la instancia revisiva, no hacemos el sumario. O sea, entendemos por dónde andan, lo vemos, pero hacemos otra parte. ¿No? Estaría buenísimo que un representante o dos de cada uno de ustedes, de sus propios ministerios, armemos algo juntos, que podamos compartir las experiencias y también proponer modificaciones, reglamentaciones, pero tiene que ser, es un trabajo muy fino, yo creo muy delicado el sumario. No, ningún caso se puede aplicar a otro. Así tengamos 15 sumariados. Adentro del mismo sumario, los 15 son distintos, son 15 sumarios distintos. Aunque yo tenga un solo expediente gordo así. Es así. Entonces, imagínense, por jurisdicción, por hechos, por reiteración, entonces, yo creo que Ibarra nos aportó ahí lo de la pérdida de confianza. El tema de la graduación es muy importante, pero sí siempre hay, esto yo lo voy a decir, es una política. Siempre hay una decisión política de cuánto vas a aguantar. O sea, yo creo que eso es fundamental, que siempre nos bajan una línea de hasta dónde vamos a perdonar, o si esto es para cesantía o para exoneración, y en los casos de usted, imagino que más todavía, digamos, que quiero creer, porque estamos hablando de Ministerio de Seguridad y el personal policial, digamos, no el ministerio, sino Entonces, creo yo que sí merece una atención especial, eso lo quiero dejar claro. Yo voy por lo general, por eso aclaro que estoy con 85-25 y sé que va a resonar con sus regímenes, pero no es todo igual. Y bueno, y vamos a avanzar. Bien, ahora les voy a pedir que cada consulta la hagan con micrófono porque los asistentes por Zoom dicen que no escuchan la consulta y se pierden del hilo de la clase. Bien, continuamos. Bueno, genial. Entonces, vuelvo, el sumario va a tener sus personas o sus sujetos, mejor dicho, involucrados dentro del sumario. El sumariante, el sumariado, el titular jurisdiccional, que es el que en primeras y últimas instancias toma las decisiones, tanto de abrir el sumario, de tomar una medida preventiva o no tomarla, de aprobar las conclusiones, etc. Después van apareciendo, gracias a los avances, digamos, sobre todo de los derechos humanos, de la consideración de los tratados internacionales, de las reformas constitucionales, voy a hablar en plural, la posibilidad del papel que va a asumir el denunciante, el lugar que le vamos a dar a la víctima, depende de la denuncia de que se trate. Y bueno, si bien muchos de los regímenes especiales, igual que el 85-25, no contemplan algunas de estas figuras, hay algunas leyes especiales, como la de violencia laboral, como las que tratan temas específicos como género, discapacidad, sectores vulnerables, etcétera, pueden traer una figura para incorporar al sumario que no esté ahí en el 85-25 o en el régimen especial. Entonces también el sumariante va a tener que adecuarse a esa posibilidad. Las formas de iniciar un sumario, en general, allá. Hay una pregunta al fondo. Sí, hola, buenas tardes. Hola. En relación a los sujetos del sumario, antes de cambiar de tema, ¿qué pasa con los contratos COVID? Los Quiero contratos. saber si las personas que están contratadas bajo este régimen del 169
son sujetos dentro de este régimen sumarial. Si se les podría aplicar una sanción. Exacto. Sí, mira, se ha extendido a personales que han sido adscriptos, que estaban en comisión de servicio. No lo dice la ley. No lo saber si dice, está- no. Son criterios de la Cámara Contenciosa Administrativa de incluir al sujeto que presta servicios en el régimen de los deberes y los derechos, aunque sabemos que no tienen los mismos derechos exactamente, porque en este caso no tendrían la estabilidad, no nos pasa desapercibido, pero sí el cumplimiento de las funciones y las tareas de acuerdo a lo que la administración pública en ese momento diseñe, y el régimen disciplinario se le ha aplicado en casos particulares a contratados, a adscriptos, a comisiones de servicio, etc. O sea, si hubiera un caso, habría que ver el supuesto de hecho y cuál es la falta que se le imputa, ¿eh? Pero se podría extender el régimen disciplinario a esos sujetos. ¿Me confirmas que hay fallos en De la este Cámara sentido? Contenciosa, sí, te los puedo después, Bien. si querés, Gracias. te los paso por correo. Sí, por Se me supuesto. ocurre agregar algo respecto de lo que decía, al no estar previsto en una normativa, uno tiene que considerar que el sumario en definitiva es una garantía para el imputado. Entonces, al no haber un régimen disciplinario, el proceso hay que ver respecto a los incumplimientos, Por eso, ¿no? claro, hay que ver Pero el por lo caso. menos en el procedimiento sí sería aplicable porque es una garantía, ¿no es cierto?, para el empleado en este caso. Sí, tal cual. Bien. En este caso, los sujetos excluidos, a ver, yo voy a ir por la negativa, al revés, pero cuando nombramos los sujetos excluidos en el 85-25, no se lo nombra el contratado como sujeto excluido. Te voy a decir la interpretación que hizo la Cámara después. O sea, no lo nombra como que queda fuera, ¿me explico? Después habla de los sujetos permanentes y no permanentes, sí, hay una clasificación, pero cuando los excluye, cuando estamos hablando del régimen sancionatorio, no los excluye a los no permanentes, ¿sí? Pero me fui, pero te lo voy a dar a los casos, son varios. Sí. Sí, yo te entiendo, claro. Es como me dijeras ley marco de la nación, o sea, sí. Son locaciones de servicio, es un contrato. Sí, son un formulario. A ver, contrato primero que está fuera del régimen, el 169, una locación de servicio. Pero además, o sea, si vos tenés que sancionar a un contratado, cesás el contrato. Eso digo yo. ¿Qué vas a hacer un sumario? No siempre. Explicar. No siempre. Yo digo que no es lo mismo que un artículo octavo. Claro, no. No es lo mismo. No. tiene nada que ver. Yo no estoy. Lo que quiero decir es que la situación, el vínculo es de no permanencia. Sí. Pero esa persona cumple funciones y tareas para la administración pública y tiene que comportarse, algunos deberes tiene que cumplir, aunque surjan del contrato. El incumplimiento puede dar lugar a un régimen. Si vos me decís, bueno, que de baja el contrato, a lo mejor no, a lo mejor se lo apercibe, se lo amonesta y no se llega a esa conclusión, ¿me explico? O la persona tiene interés en conservar el vínculo, no siempre es como la única solución posible. Yo sé que hay casos que se da de baja el contrato, lo he visto cerquita, en salud ha pasado muchas veces. En salud, justamente. Sí, Oscar. Yo creo que tiene que ver mucho la naturaleza de los contratos, porque este contrato COVID yo la verdad que no tenía conocimiento, pero claramente en la 85-25, viste que está tenemos contrato, el artículo 8, hay varias figuras contractuales, hay varias figuras contractuales, la de la ley de contabilidad, hay muchos contratos. Yo este de 169 no lo conozco, la primera vez que lo escucho. Igualmente coincido con el tema de que aquellos contratos que se asemejan más, claro, a la relación de empleo público, estarían sujetos más a estos procedimientos sumariales, disciplinarios. Claro. Eso sí, pero quizás otros que son por tiempo determinado, donde las cláusulas están establecidas, los incumplimientos se rigen por la propia norma contractual. Sí. Sí, por eso hay que estar al texto, por más que sea un formulario, hay que estar al texto del formulario y después, en el caso particular, la voluntad de las partes. O sea, sobre todo la voluntad del sujeto que está vinculado y cuál es la gravedad del incumplimiento, etcétera.
Pero sí la Cámara Contenciosa Administrativa ha extendido a gente en situación de no permanencia, vinculado a la administración pública, el procedimiento disciplinario. Eso sucedió. Bien. Decíamos entonces que dentro de un sumario van a aparecer estos sujetos. El iniciador va a ser una persona que denuncie a través de una nota en general, o puede ser que se le abre un acta, que se vaya a denunciar in voce, diríamos, al frente del sumariante, o de oficio por tomar conocimiento la administración de alguna cuestión irregular y decida poner en andamiaje una investigación sobre esa situación. La apertura del sumario propiamente dicho se hace mediante un acto administrativo, que es una resolución del titular de la unidad jurisdiccional. Esa oportunidad, digamos, de abrir el sumario, en general tiene pocas pruebas, tiene indicios solamente de que algo sucedió. Son indicadores, es una presunción de que se estaría cometiendo, de que se habría cometido. Entonces, bueno, es hipotética, tiene una breve, generalmente, descripción de los hechos que se denunciaron o de los hechos que se advirtieron en el caso de que fuera de oficio, y puede indicar o no los sujetos involucrados. Muchas veces se abre un sumario para investigar, pero no dice es fulano y mengano. O sea, si hay un faltante de dinero, por ejemplo, o si hay alguna situación de, no sé, faltan computadoras, lo que se les ocurra, alguna de sustracción, se puede sospechar, pero no se sabe quién. Entonces, ahí el sujeto sumariado no está. Se abre una investigación y hay que encontrar el sujeto. Entonces, se hace una investigación en pos de tratar de conseguir esos nombres o nominar a quienes son, y luego se hace la apertura propiamente del sumario al fulano o los fulanos que se detectan. Es muy importante que en la apertura del sumario se diga dónde va a tramitar. ¿Cuál es el lugar físico? La oficina número 226 del segundo piso de la Casa de Gobierno. ¿Quién va a ser el sumariante o los sumariantes que van a tener a su cargo la investigación? También el objeto que tiene ese sumario, que siempre es deslindar responsabilidades. Si pasó o no sucedió, y si sucedió, ¿quiénes fueron los culpables? ¿O quién es el responsable de que eso que pasó? También puede traer medidas preventivas o provisionales. En la 8525 nosotros tenemos dos, una principal y una secundaria o supletoria. Estas medidas se toman en el caso de que sea peligroso sostener a la persona cumpliendo sus funciones, porque haya un riesgo de que eso que pasa siga pasando. Entonces se quiere evitar esa situación. Entonces se propone, a través de una medida preventiva, el alejamiento o el apartamiento de la persona. Sobre la impugnación del acto de apertura, lo único que voy a decir en este momento es que tiene efecto no suspensivo. Van a entrar recursos, sí, contra el acto. Después, la clase que viene, otros profesionales van a hablar solo del tema de las impugnaciones. Pero bueno, lo que yo voy a decir como sumariante es que el sumario continúa. Entra la impugnación, expediente aparte, no se queda dentro del sumario, nunca se queda dentro del sumario la revocatoria o la apelación, no es parte del sumario, se hace otro expediente, de última se acompaña a copia de la resolución del sumario, pero es otro trámite, no va dentro del sumario, el sumario continúa. El sumariante tiene un carácter muy especial, digamos, es una tarea, acá todos los que hacen sumario lo saben, que es bastante solitaria, porque hay muchas decisiones que tomar, que las tenés que tomar, es bastante inmediato, en las primeras 24 horas tenés que aceptar ese sumario y hacer el primer acto, que algunos hacen expresamente la aceptación del sumario y otros no hacemos la aceptación del sumario, sino hacemos la primera diligencia. Inicia ese sumario, notifíquese que me designaron sumariante, para que la persona que estoy investigando pueda recusar. Esa competencia, noto que no todos tienen la suerte en las distintas jurisdicciones de tener una oficina de sumarios, como tiene Fiscalía de Estado, sino que hay muchas asesorías jurídicas ocupándose de las revocatorias, de las apelaciones de los jerárquicos y de los sumarios, y está todo mezclado, entonces no hay una o dos personas que solo sepan sumario. Ahí, no sé si hay alguien del API, pero en el API nos contaron un especial sistema de que todos están nominados a tener sumarios, en cualquier oficina, en cualquier lugar. Entonces ni siquiera tenés con quién conversar de qué harías en el... Que es muy importante la especialidad del área de sumario. Entonces, gracias.
como digo, un trabajo solitario y a la vez, si está desperdigado, digamos, en las distintas reparticiones, se hace compleja la colaboración, que sea un trabajo más colaborativo o la investigación que tomar otro punto de vista. Por eso digo, puede ser en una oficina de sumarios o en una asesoría jurídica de una jurisdicción. También puede pedirse que el funcionario o el abogado que lleve adelante el sumario tenga igual categoría o una superior a la persona que se está investigando. Eso, digamos, es una cuestión jerárquica, bien jerárquica de la administración pública, y lo mismo si se trata de directores o subdirectores, las personas que se van a investigar son los sumarios que hacemos en Fiscalía de Estado, por el rango que ocupan estas personas, por la jerarquía. Y también en Fiscalía de Estado a veces aceptamos hacer sumarios complejos, por la cantidad de sumariados o por lo que se está investigando o por la expertise, lo mandan a Fiscalía de Estado o piden colaboración. Bien, como les decía, este trabajo que hace el sumariante las primeras 24 horas es hacer algún acto de que aceptó el sumario. Si no, va a tener que rechazarlo con una excusación, fundamentado en una causa de por qué se excusa. La primera providencia o el primer acto del trámite, se tiene que ordenar la notificación a la persona que está siendo investigada, y se solicita recursos humanos del legajo personal, se pregunta si tiene antecedentes, y bueno, también si tiene, por supuesto, alguna aplicación de sanciones, si tiene algunas calificaciones especiales, su desempeño, etc. Una vez que se lo notifica al sumariado, va a tener 3 días, cuando recibe esa notificación, para recusar al sumariante. También tiene que expresar una causa. Puede consultar también si es delegado de algún gremio. También. Y si hubiese Por que la hacer cuestión de tutela. claro, si hubiese que hacer un procedimiento de exclusión de la tutela sindical. Eso sería también otra cuestión. En general, los que tienen esta tutela te lo hacen saber ellos enseguida. Suele funcionar así. Bueno, ¿qué pasa con el carácter secreto del sumario? Y esto que ya anticipé con el tema de la transparencia del accionar público. Los primeros 15 días el estatuto prevé que el sumario es secreto. Esos primeros 15 días están pensados para que el sumariante pueda recabar la mayor cantidad de pruebas posibles sin entorpecimiento. Es decir, hacer las primeras informativas, pedir esta documentación, quizás tomar algunas testimoniales, presentarse in situ, hacer algunas actas de constatación, depende de lo que sea que se esté denunciando, ¿no? También en algunos casos se puede citar al denunciante y en su caso puede ser denunciante y víctima, o no, solo denunciante, y también si fuera víctima, preguntarle sobre su intención de continuar con el sumario, de rectificarse o de ratificar los dichos en la denuncia. Bien, ese plazo secreto, si bien de secreto del sumario, si bien se está en tensión bastante clara con las actuales políticas del gobierno abierto, de transparencia, igual se sigue sosteniendo y la Cámara y la Corte lo siguen avalando a este espacio-tiempo del secreto del sumario para beneficio del interés general, de la buena administración, de este interés general secundario que sería hacia adentro, saber qué sucedió en esas actuaciones. Hay algunas diligencias que por irreproducibles o por su carácter no pueden ser secretas, y las que son definitivas o no se van a volver a poder producir, hay que notificárselas al sumariado. En este caso, a veces es mejor dejar pasar la etapa de secreto y hacerlas más adelante. Nosotros lo usamos así, y ahí sí le damos notificación. Bueno, entre las pruebas, yo acá hice un listadito de pruebas que generalmente usamos, las constataciones in situ, que podemos labrar un acta, pruebas informativas. Hay que tener cuidado al principio, sobre todo si se está investigando un hecho donde hay más de 1, 2, 3 personas que están siendo investigadas, de no llamarlos como testigo de una, sino pedir prueba informativa por si después esa misma persona va a tener carácter de sumariado también. Entonces hay que ser, digamos, un poco
ágil en el momento de calificar la prueba y siempre se recomienda arrancar por una informativa y después si es necesario volverlo a llamar y hacer una testimonial, sobre todo las que son tomadas de primera mano. También, por supuesto, pruebas documentales, pericias técnicas. Yo creo que en este momento estamos muy necesitados de hacer un protocolo informático para obtener pericias, para desarmar. A mí se me presenta que yo quiero el rígido de una computadora de alguien actualmente y no hay un protocolo, no tenemos, si a ustedes les toca eso en el caso de los delitos penales, hay cadenas de custodia, te abren el disco rígido al frente tuyo, lo encintan, bueno, hay todo un protocolo para seguir. Nosotros en la administración pública, bueno, el SPI nos debe un trabajo todavía de cómo hacer para asegurar de que cuando vamos, nos presentamos y yo quiero el rígido de este fulano, así como está, me lo voy a llevar, me voy a llevar la CPU, que no lo borren, que no agregarle nada, no cómo se constata, diríamos, que esa situación llegue en el estado puro que estaba esa computadora hasta el día anterior. Bueno, igual vamos a por ello, estamos en la era de la tecnología, va a aparecer, o sea, se tiene que actualizar. Me imagino que a todos se nos presenta esta dificultad, diríamos, hoy por hoy, es algo que... Bueno, y el tema de la producción de las pruebas siempre aplica el principio de colaboración, esto sí, de que de repente el sumariante puede decidir si alguna prueba es inconducente, improcedente, que no tenga que ver con el objeto del sumario, y el sumariado o investigado puede insistir en la producción siempre que no hay como una etapa que se clausura la prueba, esto quiero decir. Mientras el sumario no se hayan elaborado las conclusiones, se puede aceptar que venga con una documental, que aparezca y traiga un nuevo testigo, depende de la voluntad del sumariante de tomarlo ese testigo, ¿sí? No hay una clausura como en los procedimientos civiles o comerciales y penal también. Bien, con respecto a las medidas preventivas, ya dije antes que es la forma de apartar del servicio a la persona que se entiende que puede ser perjudicial que se quede cumpliendo sus funciones por la especialidad. Entonces, la primera que se propone de apartamiento o de alejamiento es el traslado. El traslado apela a que siga trabajando, siga cobrando la remuneración mientras dura la investigación o en un plazo breve, pero no pueda cumplirlas en el lugar donde ocurrieron los hechos. Es la más benévola, diríamos, de las formas de apartar a la persona porque permanece las condiciones laborales y el cobro de la remuneración. En segundo lugar, o supletoriamente, si el traslado no fuera posible, entonces el agente es suspendido. La suspensión, la ley propone que sea ante el fracaso del traslado, como que no sirva para eso, entonces se vuelve facultativa para la administración de dictar y por un tiempo determinado. Esa suspensión se vuelve obligatoria si la persona está privada de la libertad. En el caso de que si por el mismo hecho, digamos que fue noticiado, si en el mismo hecho que fue noticiado está privado de la libertad y se inicia el sumario en relación a esa denuncia penal, ingresa a la administración pública, se lo suspende automáticamente si está en una prisión preventiva o después si es condenado. El traslado de la persona, en principio, la ley marca que procede hasta 180 días. Estos 180 días suponen que el sumariante debería haber dado finalización a su investigación y al procedimiento sumarial y la persona podría ser reintegrada a su lugar habitual de trabajo. Son prorrogables si el sumariante lo necesita por la complejidad del caso, porque no lo pudo terminar, si argumenta, puede prorrogar por una vez esa medida. Ahora, la Cámara Contenciosa 2 nos hizo saber hace unos años que son prorrogables, sí, pero que tiene que haber un límite. Y en este caso habían pasado 2 años que la persona había sido trasladada. Al menos hay 2 causas, perdón que puse Cámara Contenciosa y no puse que es la 2,
Esos son Alegre, uno contra Provincia de Santa Fe, el otro es Lanza. Y que lograron que, aunque el sumario no hubiese estado resuelto, volviera a reintegrarse a su lugar de trabajo, porque ya se lo consideraba como medio definitivo al traslado, era una anticipación de la sanción, de que estuviera tanto tiempo trasladado si el sumario no se terminaba. En el caso, en cambio, de la suspensión, que entendemos que es más grave, porque inmediatamente la persona no solo no va a trabajar, sino que además deja de percibir la remuneración, la extensión que se recomienda es hasta 30 días. Esos 30 días son corridos y se puede estirar, o se puede pedir que se extienda hasta 90 días corridos, cuando hay elementos probatorios, digamos, que así lo ameriten o lo justifican. Si la complejidad del sumario ya indica que esa persona va a ser expulsada de su lugar de trabajo, ¿sí? Va a tener una sanción expulsiva, con más razón esa suspensión ya procede y ya como que habilita a que esa persona no va a volver a cobrar el salario, no se le van a reintegrar los salarios caídos, porque va a ser como concatenado con la sanción. Bien, hasta ahí. Cuando el sumario avanza y se van produciendo las pruebas que el sumariante decide llevar adelante, llega un momento de la investigación donde tiene que citar a declarar al sumariado, a la persona que está siendo investigada. Esto es lo que se conoce como la declaración no jurada. La oportunidad la fija el sumariante, la persona que lleva adelante el sumario. Esa citación se hace bajo apercibimiento de que todas las demás notificaciones de ahí en adelante, todos los proveídos, se van a tener por notificados automáticamente, salvo las conclusiones del sumario, la resolución de la sanción, si es que hubiera. En ese momento, en ese acto, que es la declaración no jurada, es muy importante que el sumariante haya reunido todas las pruebas suficientes como para hacer una imputación clara del hecho, o sea, la atribución del hecho, la falta y la norma, o sea, el inciso, el apartado, la regla que vulneró esta persona. Es muy importante ese momento de redacción, si se quiere, de la imputación o de la atribución de la conducta desplegada. Porque ahí se garantiza la defensa del sujeto, de qué se lo acusa. Exactamente, en lo posible ser lo más minucioso y detallista posible. Si tengo que citar día, hora, número de foja, el testigo que dijo que lo vio, cómo sucedió, cómo fueron los hechos. No puede ser generalizado, no puede ser incumpliste el inciso H. No, o sea, el relato de lo sucedido tiene que estar claro, tiene que ser conciso, tiene que imputar la falta correlativa con el hecho, correlativa con la norma que vulneró. Ese momento, diríamos, el imputado puede decidir asistir con un representante legal, o sea, puede ir con un asistente técnico, puede guardar silencio, puede llegar y decir que se niega a declarar, no va a ser usado en su contra, no hay ninguna presunción, también puede traer un descargo por escrito, ingresarlo al sumario. Todas estas garantías están, digamos, son los derechos que uno le lee o le menciona al imputado apenas lo recibe, cuando le aporta sus datos personales, le pedimos el DNI, sabemos quién es, le preguntamos dónde trabaja, etc. Y le leemos los derechos que tiene. Si quiere declarar o no quiere declarar. Si no declara, lo que corresponde es correrle la vista. O sea, la vista para que se lleve el expediente y con todas las pruebas que hay producido ahí, pueda ejercer su derecho de defensa de manera material, formal, ofreciendo sus pruebas que el sumariante luego va a diligenciar. Y si sí decide declarar, bueno, se toma la audiencia, bueno, usamos medios, ustedes también me imagino, medios mecánicos, vamos escribiendo, somos escribientes de lo que la persona va diciendo, se lo hacemos leer, ese momento se puede ampliar posteriormente si él lo decide o si nosotros lo necesitamos como sumariantes, si surgiera algo que nos generara duda. Ese momento en general culmina con la vista
al menos nosotros en Fiscalía de Estado no lo hacemos en un momento posterior, sino que cuando la persona está ahí ya le corremos la vista del artículo 69, que es por 10 días, para que haga su descargo y para que traiga sus pruebas. Yo sé que en algunas jurisdicciones después mandan cédula. Eso, bueno, de las dos formas está bien, porque lo nuestro sería como una notificación en diligencia. En general, ahí uno ya tiene premura, porque ya tiene todas las pruebas y quiere terminarlo al sumario. Luego van a venir estas pruebas, su descargo, que viene la persona que está siendo investigada y propone testimoniales, de nuevo, documental, informativa, pericial, etcétera. La obligación del sumariante es de diligenciar esas pruebas, tiene un plazo de 15 días, puede tomarse otros 15 días, puede prorrogar esos 15 días, le tiene que dar notificación y participación al sumariado. Algunas veces los abogados te piden diligenciarla a ellos y acompañarlas, es posible, digamos, no es que necesariamente es instructiva como la primera etapa de las pruebas. Y al final, bueno, antes de pasar a conclusión, el imputado puede tomar vistas de todas las pruebas producidas y hacer otro descargo. Eso no está regulado, pero se puede proponer y es correcto, diríamos, si propuso pruebas que pueda haber su producción, permitírselo. En ese momento, después del artículo 70, el sumariante, el que investiga, está en condiciones de emitir las conclusiones. Las conclusiones sumariales son el momento donde vamos a establecer esa relación entre el hecho que se denunció o lo que se advirtió, la falta que se le atribuyó y la norma legal que dice que hay que sancionar. O sea, son 3 instancias donde hay que pasar sí o sí para poder concluir. Tiene que ser clara, tiene que estar fundada, tiene que estar relacionada con todos los medios probatorios que estén en el expediente. Se propone esta búsqueda de una verdad material. Lo más importante para el sumariante es determinar si el hecho que se denunció sucedió, si pasó o no pasó. Y si pasó, qué connotaciones tiene o qué tan grave es. Una vez que yo decido, en caso afirmativo, voy a saber si por ese hecho hay una responsabilidad en cabeza de este sujeto que yo estoy investigando. Y cuando diga, bueno, si es atribuible al sujeto, ahí recién voy a pasar a graduar lo que sería la sanción. Recién ahí voy a pensar en la sanción. Por ahí a veces pecamos de decir, esto le corresponde de suspensión. Y el expediente no arrancó todavía. Y no, porque en realidad es recién ahí, en ese momento, al final, cuando relatamos todas las conclusiones, cuando unimos los hechos con lo que se probó, con lo que no se probó, es que realmente decimos si sucedió, cómo sucedió y qué tan grave fue. Eso que se denomina encuadramiento es la graduación también de la sanción y va a tener mucho que ver los antecedentes de la persona, la expertise, el cargo que ocupaba. No es lo mismo ser el jefe del área que ser alguien que ingresó hace 2 años a la administración y que se le puede haber pasado algún detalle. Los años de experiencia, los antecedentes, si tiene sumarios anteriores. Por eso hay circunstancias que van a agravar la responsabilidad y otras que van a atenuar la responsabilidad. Y eso también va a servir para aplicar la sanción. La otra posibilidad sería que cuando lleguemos al final del sumario, digamos, los hechos no sucedieron, no fueron como dijimos, la verdad que no hay nada que pruebe lo que se denunció, no tengo ningún elemento, entonces tengo que hacer el deslinde de responsabilidad en sentido negativo, decir, bueno, no sucedió, o al menos de las probanzas que hay en estas actuaciones, lo que se denunció no está acreditado. De todo el trabajo, del andamiaje que llevé, que desplegué, las conclusiones son en sentido negativo en cuanto a que no hay que aplicar sanción. Pero no es que no hay que aplicar sanción porque tal vez no se acreditó. O sea, yo tengo también que basarme en esas pruebas para decir esto no sucedió. O si sucedió, no fue grave. O no es reprochable. Porque a veces es reprochable, pero es mínimamente reprochable y no es de gravedad tal como para ejecutar la sanción. Entonces no encuadra. Si no encuadra en una falta administrativa, voy a aconsejar que se archiven las actuaciones y no sancionar. Luego de elaboradas esas conclusiones, tenemos hay que darle una oportunidad a la persona que fue investigada de que mire las conclusiones, de que las analice y haga su descargo. Es la última oportunidad que tiene dentro del sumario administrativo para formular una defensa técnica antes que finalice. El sumariante nada dice y nada hace después de esa defensa técnica. Ya guarda silencio, él ya se pronunció y por más que en esta defensa trajera nuevas pruebas, dijera que algo diferente, un hecho nuevo, lo que fuera, el sumariante no opina.
Ese sumario terminado, en algunos casos, va a las asesorías jurídicas. En la mayoría de los ministerios, o en todos los ministerios, o en las reparticiones, va a la asesoría jurídica para que emitan un dictamen. En Fiscalía de Estado nosotros eso no tenemos ese paso, sino que directamente se eleva al titular jurisdiccional para que emita la resolución. No pasa por otro control. Me gustaría saber. Bien, y cuando vos digas, hacemos las preguntas por Zoom, ¿te parece? Sí. Yo voy a pasar por la posibilidad, cuáles son las posibilidades que hay, quiero destacar, voy a pasar por las posibilidades de sanciones, que todos las conocen, me imagino, que es apercibimiento, suspensión, la cesantía o la exoneración, al menos en el 85-25. Sí me gustaría destacar algo que les puede servir de material de estudio. Que a partir del año 2024, Fiscalía de Estado resolvió, por la resolución 051, que las conclusiones sumariales que hacemos a partir de ese momento se aprueban por un auto del fiscal de Estado y las conclusiones empezaron a tener número de dictamen. Lo que pasa es que son dictámenes reservados, no van a estar en la página publicados. Pero si ustedes, por un interés, digamos, de conocer, de estudiar, de tener un caso en el cual analizar una situación parecida, pueden solicitar a Fiscalía de Estado por el número de auto que aprueba las conclusiones, números tales, de un dictamen. Hasta el año 2024, todas las conclusiones sumariales quedaban en un modo providencia, me animaría a decir. Eran unas conclusiones que no llevaban número de dictamen, no están registradas. Entonces se fueron con sus expedientes, salvo si después había un decreto que se basaba en esas conclusiones, podíamos tener acceso al decreto o a la resolución ministerial. Pero si eran de Fiscalía de Estado, no, se perdían. O sea, se perdía el antecedente. Desde el año pasado apareció, bueno, se formuló esta forma registral de que todas las conclusiones sumariales queden en un dictamen. Un dictamen que, como insisto, no se cuelga en una página, pero sí tiene un número y un año. Y si ustedes quieren acceder, justificando de por qué lo piden, pueden acceder a ese dictamen. Donde, por supuesto, está todo el íter del trámite sumarial y las conclusiones a las que se arribó. Lo mismo que sería la resolución jurisdiccional en cada uno de los ministerios. Ustedes necesitan que el ministro, en su caso, el secretario de Estado, les firme una resolución haciendo lugar a la sanción, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ya se dijo, pero para las medidas expulsivas se necesita la misma calidad de acto administrativo, es decir, si se nombró por decreto, hay que cesantear o exonerar por decreto. Las demás sanciones no necesitan ese carácter, diríamos, de igualdad con la resolución alcanza. Si querés abrir a preguntas. Bueno, si me permitís entonces, a todos los que están presenciando por Zoom, les pido que si quieren hacer preguntas habilitando el micrófono, lo pueden hacer. Y si no, comienzo a leer las preguntas del chat. Bueno, me piden que si se puede compartir el PowerPoint, eso me lo vas a autorizar o no, depende. Bueno. También los fallos me pidieron, los fallos de la cámara. Sí. Bueno, y la consulta es respecto al final me parece que estaban. A ver, acá hay una consulta. La resolución de apertura del sumario dice es acto administrativo o acto de la administración y por lo tanto si es impugnable. Porque si se considera que no afecta a derecho alguno, el inicio de actuaciones administrativas no debería ser impugnable. Podría aclarar eso. Y si hay dictámenes de la Fiscalía de Estado al respecto. Gracias. Sí, sí, es un acto que no afecta a la persona, la apertura del sumario. Es un acto de la administración no impugnable. Lo que no corresponde, diríamos, en ese momento es porque yo en un momento les hablé que hay una pequeña relación de hechos en esa apertura, pero es hipotético. Todavía no se anticipa un criterio o un juzgamiento de lo que realmente sucedió, sino que lo que se está ejerciendo, y para mí es muy, digamos, muy evidente, es una potestad de investigar que tiene la administración para el regular ejercicio de sus funciones. Ahí la que está desplegando su actividad o su poder es la administración pública.
y el sujeto en ese caso no tiene la vía recursiva habilitada todavía. Bien, la siguiente dice, coincido con esta última consulta, si se puede aclarar, sobre todo en casos de desplazamientos mientras el sumario dura. No entiendo mucho. Sí, o sea, la medida preventiva. Ajá. ¿Le damos curso a los reclamos sobre las medidas preventivas? No, tampoco. Corre la misma suerte. Porque en realidad el administrado, en ese momento, el sujeto, el empleado público, está siendo investigado. Y es la administración, con su potestad disciplinaria, la que tiene necesidad de investigar si los hechos sucedieron. Y lo tiene que desplazar. Esa medida es incuestionable, porque si lo mantiene y hay un riesgo para la administración, para el interés general, para el cumplimiento de los fines de la administración, la persona que Claro, cuando en el mismo acto no solamente notifican la instrucción sumaria, sino también el desplazamiento. El desplazamiento Claro. se refiere al traslado de la suspensión. Bien, la siguiente consulta es, se me da la situación de la suspensión preventiva sin goce de haberes de un empleado que se encuentra privado de libertad. Le dieron 20 años. ¿Qué opina con respecto a la continuidad del trámite sumarial encontrándose privado de libertad? Hay que continuarlo y terminarlo. 20 años. No, lo que pasa, el trámite no tiene nada, a ver, voy de nuevo, prometo. No, claro, lo que pasa es que no. La suspensión como medida preventiva obligatoria, que es la que trae la norma cuando la persona está privada de la libertad, no implica que el sumario se detiene, no dice que se suspende el trámite sumarial. Lo que se suspende es la persona del cumplimiento de su actividad, el sumario continúa. A veces, yo hoy no quise entrar en el tema porque lleva otro tema, pero a veces los sumarios disciplinarios quedan linkeados o concatenados a la suerte de un proceso penal. Y muchas otras veces no, son completamente, la norma o la regla es que hay autonomía, hay independencia, entonces la persona está privada de la libertad y autónomamente el trámite del sumario continúa, si hay que cesantear, se cesantea, hay que exonerar, hay que destituir. ¿Y cómo se le garantizaría ahí el derecho de defensa? O sea, se puede correr traslado por escrito, se puede ir a tomar la declaración no jurada a la cárcel. A la cárcel. Sí, sí. Bien. Otra consulta. ¿Los plazos son perentorios u ordenatorios? Y distingue el ordenamiento, la mayoría son ordenatorios, las vistas son perentorias, o sea, las vistas y traslados son perentorias. Bien. Y, por ejemplo, los de los traslados y las suspensiones, la Cámara se está ocupando de ponerle límite, porque son ordenatorios. Bien. Acá tengo consultas vía audio. Me levanta la mano Claudia Hortensia Valdés. Si quiere habilitar el micrófono, por favor. No sé si puede hacerlo. Bueno, otra consulta mientras tanto. Es, a ver. El procedimiento del artículo 56, que se da vista por 2 días, ¿puede utilizarse por faltas leves cuya sanción puede ser apercibimiento? Sí, está pensado para como máximo 20 días de suspensión y todo lo menos que eso, todas las más leves, menos de 20 días y apercibimiento. Y otra consulta del ámbito policial, si causa perjuicio la sola apertura del sumario, porque, por ejemplo, inhabilita para obtener el ascenso obtenido. Claro. Bueno, fíjense en estos casos que yo comenté de la Cámara Contenciosa Administrativa Lanza y Alegre, hay uno de ellos dos que era director de una escuela. Y entonces se analiza el tema de la carrera, de que al estar suspendido durante tanto tiempo le privaba del ascenso en la carrera. Era una persona que ya había hecho una buena carrera docente, es aplicable también. Para el caso de la suspensión, estamos hablando de suspensiones preventivas, ¿no? No la medida definitiva. Bien, dice, hoy hablamos de impugnación del acto de apertura y su efecto no suspensivo, no le queda claro. Claro, el sumario cuando inicia denuncia o de oficio, hay una resolución que abre el sumario, ¿sí? Es cuando el interesado, o sea, el investigado, la persona que está sindicada, viene y trae un recurso contra esa apertura, tiene ese recurso es no suspensivo. Quiere decir que el sumario continúa el trámite, el íter, la investigación, el pedido de pruebas del sumariante sigue su curso, independientemente de que haya una revocatoria, una apelación circulando por costado, diríamos. Sí.
Micrófono. Para que te damos el micrófono, así la gente se entera. Así los participantes de Zoom. No, Todos claro. conocemos Evolución. eso, el tema de que el acto de apertura del sumario no sería impugnable, digamos, los que estamos trabajando en la administración pública, pero muchas veces los abogados que ejercen el derecho de defensa lo impugnan claramente. Y yo lo he resuelto dentro del mismo sumario, no lo saqué del sumario, siguiendo obviamente el criterio este que venimos sosteniendo, se sostiene de Fiscalía de Estado, pero no me había quedado claro que podía resolverlo con un expediente paralelo. Porque después va a entrar la apelación entonces, y te entorpece el trámite. Nosotros lo vivíamos en una época, o sea, donde dejaban que la revocatoria está dentro del sumario, después venía la apelación. Se querían llevar el expediente. No, déjame el sumario, ¿por qué te lo vas a llevar? Entonces había que hacer fotocopias, sí. Interpusieron el recurso de revocatoria solo dentro del 85 del Sí. 2174, pero no me interpusieron la apelación al subsidio. Entonces, yo resolví ahí en esa situación y no la impugnó. Claro, tuviste suerte de que no. Claro, pero digamos, dentro de las Claro. variables que puede haber dentro del En general, procedimiento yo cuando administrativo, viene la revocatoria, hago una providencia de que recibí el recurso de revocatoria, le ordeno a la Dirección General de Despacho que inicie nuevas actuaciones, que lo pase a la asesoría jurídica, que me queda una constancia de que está siendo revocada, pero le doy sigo con el sumario. Porque si no te entorpece el trámite. Claro. Sin tema, tenés razón. Perdón, Ibarra. Otra consulta, rapidito. En caso de que un régimen propio no tenga procedimiento simple, ¿podrá el organismo descentralizado echar mano a dicha figura en virtud de la supletariedad de la 8525 o no podría efectuarse? Es discrecional, diría yo, de la administración, pero si tienen como norma supletoria el 8525, yo defendería de que sí. Me parece. Ahí puedo hacer una observación. Si Sí. no tiene procedimiento simple y solo regula el sumario, Sí. yo creo que no. Porque el sumario tiene mayor amplitud de conocimiento en la hora de probar y es una garantía para el sumariado. O sea que me parece que una simple vista estaría restringiendo un poco la defensa. También tiene que ver por qué infracciones, porque si es por inasistencias, no es necesario el sumario. Claro, en algunos casos sería Claro, a no es- favor de la persona que está siendo investigada, que le hablan un procedimiento simple, porque incluso la investigación, toda la tarea del despliegue procedimental con un solo descargo, si se tratara, por ejemplo, de susceptible a percibimiento, una falta leve, No, sí, llegadas seguramente. tarde, por No, ejemplo. seguramente. Pero si no está regulado, a mí Sí. me parece que sería así. Y lo que decía Aldo Gabriel. respecto a la cesantía, solo en el caso de Sí, cesantía por exacto. faltas, en el caso del procedimiento ahí es simple porque no aplica esa cesantía como sanción, sino por un incumplimiento grave al contrato. Ahí había algo de la Cámara, no Sí, me acuerdo bien sí, el sí. fallo. Bien, Sí. Claudia Hortensia Valdés y después pasamos a Maximiliano Piñeschi, si les parece. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí. Sí, bueno, mi pregunta era la siguiente. Si luego de la clausura, digamos, de las pruebas y de las conclusiones, aplico una medida de mejor proveer en virtud de la aplicación del Código Procesal Civil, ¿está bien? ¿Es procedente? No, nosotros en el régimen del 8525, la norma supletoria es la del Código Procesal Penal. Bien. Gracias. Sí, pero no lo aplicamos en el sumario. Igual yo lo he No lo usado defiendo. Sí, yo sé que hay gente que lo usa. considerando que atraviesa al sumario, como a todo el derecho administrativo, el principio de verdad material. Entonces, Claro. Claro, es que en debe virtud llegar a de la eso, verdad yo material. preguntando porque una de los principios era la búsqueda de la verdad material. Sí, Entonces, si uno se queda con una medida probatoria donde es importante para definir el resultado, digamos, de la situación procesal, ya sea a favor o no, me parece que como una medida podría ser aplicable, pensaba, pero bueno, sí, por puede eso intentarlo preguntaba. y podría salirle bien. En principio, yo como sumariante no lo habilitaría, iría por las formas del Código de Procedimiento Penal y no habilitaría. Por la forma de la investigación,
de la búsqueda de esa verdad, pero aplicada desde la Convención Americana de Derechos Humanos y no desde lo civil. Lo que no significa que no aplico el mismo principio, pero lo traigo desde Claro, del derecho público y no del privado. está bien, Bien. gracias. No, de nada. Ahora Maximiliano. Sí, buenas tardes, doctora. Dos consultas le quería hacer. En ocasión de la declaración no jurada, Sí. ¿es posible grabar las declaraciones como para tener un asiento por las dudas? Porque a mí me ha pasado en un sumario que tuve con 4 implicados y más de 2 horas largas de escribir, que había detalles que a cada uno se le escapan. Entonces, ¿es posible Sí, no entorpecería con la el investigación? con el consentimiento de la persona que está declarando y de su asesor técnico si estuviera en el momento, sí sería válido. Nosotros lo estamos haciendo, de hecho, lo estamos implementando por Zoom también, con las grabaciones. Pero tiene que tener el consentimiento de la persona que está declarando. Y después la firma de la transcripción y la firma del acta sería eso sería lo ideal. Sí, sí, que bueno, nosotros La siempre transcripción hacemos acta. mecánica, ¿no? Sí. Claro, claro. Hacemos las preguntas, las tenemos ya tipeadas, escribimos todo lo que más se pueda, pero bueno, ciertos detalles que por ahí pueden llegar a ser relevantes para un sumario, que se dicen al aire y no quedan asentados de ningún lado, por eso le preguntaba. Y tengo otra consulta. En el caso de que se pida la suspensión en ocasión de la apertura de un sumario, esas suspensiones pueden ser con o sin goce de sueldo. No. Es sin goce de sueldos. O sea, si la persona no trabaja, no cobra. Bien. Bien, otra pregunta de Reinal Gabriela. Si quiere, por favor, habilitar su micrófono. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí, yo le quería hacer una consulta respecto al sumariante una vez que efectúa la conclusión, que después se corre vista, generalmente se hace en el mismo acto. En el caso que en la defensa presente, en el escrito de defensa presente pruebas, por ejemplo, testimoniales, se hace lugar para justamente garantizar el debido proceso. Si es necesario correrle vista una vez que está hecha la conclusión nuevamente. Si yo lo entendí mal, entendí que usted dijo que se hacía la conclusión y Las que el conclusiones encartado podía tomar vista de... las conclusiones se hacen una sola vez. Se toma las pruebas que la persona, digamos que el Aporta. imputado en este caso, el investigado o los investigados traigan, aporten, ¿sí? Sí, En esa oportunidad, diríamos, él va a ejercer una defensa con un sí, traslado. sí, Pero las conclusiones, o sea, cuando usted lo citó, nosotros funcionamos así, lo citamos a declarar, la declaración no jurada. En esa oportunidad va a correr la vista, va a presentar las pruebas. Las conclusiones no están hechas todavía. Luego sí, van a venir las conclusiones y es una sola oportunidad. Después viene un último acto de defensa contra las conclusiones, vamos a decirlo así. Bueno, Y eso es ahí lo que me refería. claro, ahí el sumariante ya no tiene oportunidad de decir nada. Y si hubiese ofrecido en ese último descargo unas pruebas nuevas, va a ser la asesoría jurídica la que va a disponer que se produzcan, no va a ser el sumariante. Cuando se pasa el expediente a la asesoría va a mirar y va a resolver. También puede resolver no producirla. Claro, a eso me refería, sí. O sea, se corre vista primero en el momento de la audiencia, artículo 40, o como ustedes le llaman, no jurada, se le Sí. corre vista, presenta la defensa, y usted, si no mal entendí, usted había dicho que una vez practicada la conclusión, el encartado podía volver a tener vista del expediente. ¿Eso es así? Claro, la defensa final. Claro, porque, o sea, nosotros hacemos una declaración no jurada y una vista.
Porque en la declaración no jurada a la persona se le imputan los hechos, se le dice el artículo por los cuales está en la violación o en el incumplimiento. Sin poder haber visto el Cada uno por- expediente. Claro. Ahí hay una primera vista. Ahí él viene y trae sus pruebas. Las producimos. Y después viene la conclusión sumarial. De esas conclusiones se le corre una nueva vista para que haga su defensa. La última preguntita. La vista en cuanto a la entrega del expediente. Acá siempre se plantea si se entrega o no, o tiene que hacerlo a través en horario, en la misma oficina, en horarios de trabajo. Sí, las vistas se conceden en general en la mesa de entrada. A veces, cuando hay muchos sumariados, se recomienda tener el expediente en formato digital o sea, y correr la vista con la copia del dictamen en formato digital. Eso es lo que estamos implementando nosotros, al menos en Fiscalía de Estado. Pero no aconsejamos que se lleven el expediente. Las direcciones generales de despacho son muy reticentes a dar el expediente físico. ¿Y la fotocopia sí? Sí, pueden sacar fotocopia y Perfecto, devolverlo, muchísimo. dejando un Muchas DNI. gracias. Sí. Dani, ¿vos me habilitarás otra consulta o ya sé. cerramos cuando Sí. vos me digas? Bueno. 17:29 me Sí, figura. porque la gente va a tener... Bien, en el Zoom tengo al doctor Asís Licha, si quiere habilitar su micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarlos. Simplemente hacer una pregunta nuevamente, reiterar sobre la resolución de apertura del sumario, que ya se habló mucho sobre esto, porque no me termina de quedar en claro, porque usted dijo que es un acto de administración no impugnable, pero los abogados lo impugnan igual y ahí le dan este trámite separado. Entonces no me queda en definitiva en claro si es o no es impugnable. Digo, desde el punto de vista de la conveniencia en el caso del ejercicio de la profesión, ¿no? De la defensa. Claro, o sea, el criterio es que no es impugnable. Lo impugnan igual. O sea, cuando el sumariado se entera, va, busca un abogado y ponen una impugnación, traen una revocatoria. Eso sí es correcto, pasa. Claro, y se rechaza. Es como cuando impugnan un dictamen también. Lo mismo. Claro, ahí está. Perfecto, gracias. Entre los deberes que tiene el empleado público, una es la de permitir que te abran un sumario. Ya lo consentió la persona. Disculpen, pero la misma cédula dice usted podrá interponer recurso en el plazo de 10 días. Y lo hacemos. Sí, claro, tal cual, se notifica por 7242. Micrófono. Basta. Vamos a decir que es la última sí, pregunta de la tarde. A mí, en realidad, yo esto ya lo tenía claro, de la no impugnación del acto de apertura y demás, pero sí observo, yo trabajo en la administración y hacen eso, o sea, por la ley 12071, todo notifican que se puede impugnar. Y me parece que, no sé si estaría de buen trabajo empezar a decir qué es lo que no es impugnable y dejar de generar vías recursivas, porque después entras en la situación como asesor jurídico de decir, yo le notifiqué que tenía recurso y ahora le digo que no tiene recurso. O sea, Claro, es un buen punto ese. Es un buen punto. Nosotros las notificaciones no las efectuamos, o sea, no nos ocupamos de notificar. Sí pasa, se la hace despacho. Y siempre estamos en ese debate, porque ellos tienen orden de notificar de determinada manera. Entonces es como una discusión. Si yo voy y le digo a la directora de despacho que voy y se lo digo, por favor, no le pongas el artículo porque no va. Entonces, no, pero yo tengo la obligación de notificar así. Y es como una ida y vuelta. A nosotros nos pasa mucho eso. Hay problemas internos. Bueno, si les parece, damos por concluida la charla. Le agradecemos a la expositora. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer compartir. Y falta un montón para desarrollar, pero sabrán que el tiempo es tirano. Gracias. Gracias también a los presentes vía Zoom y a los que asistieron hoy en la tarde. Muchas gracias. Nos Gracias a encontramos ustedes. el 29 de octubre, no se olviden. Miércoles. La frecuencia. Súper llevable. Sí. Felicitaciones, muy clara. Adiós.